Deber o amor. Escrito por Pecas T.G. Narrado por Andy Graham para el canal TEDfix con autorización de la autora. Capítulo 4. Candy puso la mesa rápidamente mientras Terry llevaba 2 vasos con el té frío que ella había preparado en su ausencia. Se sentaron a comer con Miena, engullendo su plato como ruido de fondo. Candy observó pensativamente cómo Terry desplegaba su servilleta de papel y la colocaba con precisión sobre su regazo. Luego, tomó el cuchillo y cortó su sándwich en 4 partes idénticas. Se había servido ensalada de col en la parte derecha del plato y alubias con tomate a la izquierda. Todavía no había tocado nada. Terry tomó un trozo de sándwich, lo mordió limpiamente y volvió a dejarlo en su posición original. A continuación, predijo Candy, tomaría un sorbo de té y daría otro mordisco al sándwich y así sucesivamente, comiendo en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que terminara el plato. Al pinchar la ensalada con el tenedor, Terry notó que lo estaba mirando y que aún no había tocado su comida. ¿Le pasa algo a tu plato? Candy lo negó con la cabeza y tomó el sándwich, que había partido torpemente en 2 con la mano. Huele bien. Terry asintió y tomó un bocado. Y sabe bien. Tomó un sorbo de té, volvió a dar un mordisco al sándwich y contempló por el rabillo del ojo cómo Miena seguía engullendo. Parece que le gusta la comida. Estoy segura de que ha aprendido a no tener remilgos. Terry ya estaba metiendo el tenedor otra vez en la ensalada. ¿Has decidido ya qué vas a hacer con ella? No, todavía no. Candy observó cómo tomaba un bocado de la ensalada. Ya sabes que en mi bloque está prohibido tener perros, le dijo y levantó su vaso de té. Habían planeado desde un principio mudarse al apartamento de Terry después de la boda, dado que era mucho más amplio que el de Candy, y ella ya había avisado a su arrendatario de que se iba. Lo sé, dijo en tono lúgubre, observando cómo daba otro mordisco limpio a su sándwich. No quería pensar todavía en dónde estarían viviendo ella o la perra 15 días después. ¿Nunca comes en sentido horario?, preguntó súbitamente irritada. ¿Ni tomas 2 bocados de lo mismo antes de pasar al siguiente alimento? Terry vaciló, arqueando las cejas. ¿Cómo dices? Candy empujó su plato. Apenas había comido, pero se había quedado sin apetito. Siempre tomas un bocado de cada cosa que tienes en el plato en el sentido contrario a las agujas del reloj. Cuando comes helados, primero te tomas la guinda, luego la nata, luego las almendras y por último el helado. Terminas una capa del pastel de fresas antes de pasar a la siguiente. Me pone de nervios. No sabía que mis hábitos alimenticios te resultaran tan molestos, dijo con voz gélida. Son tan predecibles, protestó, como muchas cosas de las que haces. Por ejemplo, leer el periódico. Primero lo colocas siempre en el mismo orden. Las noticias primero, luego la sección de negocios, luego los deportes, los espectáculos y el resto al final. Cuando terminas una sección, la doblas y la dejas a un lado y te limpias las manos con un pañuelo de papel antes de pasar a la siguiente. No me gusta mancharme las manos de tinta, repuso con rigidez. ¿Y tu manera de vestirte por las mañanas?, continuó Candy, incapaz de reprimir las observaciones que le habían estado irritando durante semanas. Te afeitas primero el lado derecho. Metes primero el brazo derecho en la camisa, la pierna derecha en los pantalones, el pie derecho en el calcetín y luego en el zapato. Te metes el monedero y el corta uñas en el bolsillo derecho, luego el cambio y el cortaplumas en el bolsillo izquierdo,
luego la cartera en el bolsillo derecho de atrás y el pañuelo en el izquierdo de atrás. Luego lo compruebas todo otra vez antes de salir de tu departamento. 2 veces. La expresión era tormentosa, su voz gélida. Al menos no tengo que volver media docena de veces porque se me ha olvidado algo. Candy levantó una ceja, comprendiendo que le había devuelto la pelota. ¿Cómo dices? Siempre que vamos a algún sitio, tengo que esperar porque se te ha olvidado el pintalabios, o la funda de las gafas, o la chaqueta, o el talonario, o... Me hago a la idea. Lo interrumpió con los dientes apretados. Pero en aquella ocasión era Terry el que no podía parar, igualmente molesto por sus manías. ¿Cuántas veces te has dejado las llaves dentro del coche? ¿Cuántas veces te has olvidado de cerrar con llave la puerta de tu departamento? ¿Cómo puedes culparme de comprobarlo todo obsesivamente cuando tú eres tan distraída? ¿Distraída? Plantó las manos sobre la mesa y se puso en pie, inclinándose hacia él para hacer más énfasis. Solo porque no soy tan mecánica como una envasadora, no quiere decir que sea distraída. Muy lentamente, Terry se puso en pie. ¿Vas a decirme que no me dejaste esperando 2 horas en el aeropuerto el mes pasado porque se te olvidó venir a recogerme? ¿Y no fuiste tú la que dejó una sartén al fuego un día antes de irte a la oficina? De no ser porque tu vecina avisó a los bomberos, podrías haber prendido fuego a todo el edificio. He cometido un par de errores, reconoció con enojo. Cualquier persona que no es tan obsesivamente perfecta como tú comete algún error de vez en cuando, pero no soy idiota. He sido premio extraordinario de licenciatura y soy la contable más eficiente y capaz de la agencia de publicidad. Yo no te he llamado idiota, solo distraída. Y hay una diferencia, y te darías cuenta si alguna vez controlaras tu detestable mal genio. ¿Mi detestable mal genio? ¿Te atreves a echarme en cara que tengo mal genio? Tú, que tienes fama de gritar tan alto que hasta las ventanas tiemblan cuando estás furioso. ¡Yo no grito!, vociferó Terry. Miana gimió y se refugió detrás de su cuenco de comida. «Mira lo que has hecho». Candy corrió a consolar al angustiado animal. «No pasa nada, cielo. Es que habla muy fuerte cuando las cosas no van exactamente como él quiere». Terry estaba tan rígido que podría haber tenido una escoba pegada a la espalda. ¿No te alegras de haberte dado cuenta de todos mis defectos antes de cometer el terrible error de casarte conmigo? Podrías haber tenido que aguantarme a mí, con mis irritantes rutinas y mi terrible mal genio durante el resto de tu vida. El labio inferior le temblaba, pero Candy no apartó la vista de la perra. Sí, supongo que me alegro. Y yo también. Detestaría pensar que todo lo que hago saca de quicio a mi esposa. Dio media vuelta y salió de la cocina antes de que Candy pudiera responder. Con los ojos anegados de lágrimas, Candy tragó saliva para deshacer el nudo que le temblaba en la garganta. Lamentaba perder a su amigo de toda la vida más que al extraño que era en aquellos momentos su prometido. Terry no sabía por qué se había quedado en la casa después de su riña con Candy. Debió haber tenido un ápice de sentido común. Habría hecho el equipaje y se habría ido en lugar de soportar la tensión existente entre ellos. O las críticas de Candy, pensó con amargura. De acuerdo, tenía varios hábitos fuertemente arraigados. Sí, le gustaba tener la vida planeada y organizada, pero eso no lo convertía en un imbécil, ¿no? Tenía muchas cosas a su favor. Todavía habían muchas mujeres que morían por casarse con él, con sus manías y todo. Solo porque no le habían interesado ninguna en particular hacía tiempo, no significaba que tendría que vivir como un monje porque Candy se había deshecho de él. Hizo una mueca al pensar en aquel desagradable término. Bajó la tapa de su ordenador portátil, en el que no había podido concentrarse de todas formas, y empezó a dar vueltas por su dormitorio. Habían pasado un par de horas desde que había salido hecho una furia de la cocina.
y había estado allí sentado echando humo desde entonces. No, echando humo no, se corrigió enseguida, sabiendo que así lo habría descrito Candy, deliberando, intentando asumir la nueva dirección que había tomado su vida de repente. Se frotó el pecho, tratando de suavizar el dolor que sentía en el corazón. Lo superaría, se dijo. Solo necesitaba un poco de tiempo para asumir la situación. Lo mejor sería irse. Quedarse allí con Candy era un error. Debía volver a casa y empezar a planear cómo quería pasar el resto de su vida después de su malograda boda. Hizo una mueca y se pasó la mano por la cara, sintiendo que empezaba a doler la cabeza. Cielos, tendría que decírselo a su madre. Acababa de sacar su bolsa de viaje cuando oyó a Candy llamándolo por su nombre. ¡Terry! ¡Terry! La urgencia de su tono de voz le hizo dejarlo todo y correr. Continuará.